Hola a todos, soy Juan Carlos Seade. Vamos a presentar un caso típico del ENARM para el curso de La Salle Victoria. El objetivo de este caso es presentar algunos de los cambios que se realizarán en la estructuración del examen, de acuerdo a las tendencias educativas en medicina según los preceptos de Miller. Para esto vamos a resolver un problema complejo en un escenario clínico diferente y vamos a utilizar tres competencias profesionales: análisis, síntesis y conclusión. No utilizaremos tanto la memoria y para esto vamos a utilizar un caso clínico al que vamos a denominar paciente. El caso que vamos a presentar es el de un paciente femenino de 27 años. A esta paciente hace aproximadamente 3 años presentó incremento de peso sin causa aparente. Después de meses notó algunas irregularidades menstruales e hirsutismo. Y hace un año, debido a que presenta poliuria y polidipsia, le diagnosticaron diabetes mellitus. No ha tenido un adecuado control con hipoglucemiantes orales, aún en dosis altas, y debido a que requiere tratamiento con insulina, es enviado al servicio de medicina interna. Los datos clínicos que presenta esta paciente son una tensión arterial de 140/100, una glucosa capilar de 250 miligramos sobre decilitro, una talla de 1,62 y un peso de 88 kilogramos. Es obesa, presenta una jiba en la región posterior del cuello, tiene cara de luna llena, estrías violáceas en abdomen, vello fino en región supralabial y en patilla y escaso en la barbilla, e insuficiencia venosa en extremidades inferiores. Ese es el formato anterior que se solía aplicar en el examen de residencias, y este es el nuevo formato que al parecer se va a aplicar. Analicemos el caso paso a paso. Es una mujer de 27 años. Acude a la consulta externa refiriendo un incremento de peso sin que tenga una causa aparente. Este incremento de peso se ha acompañado de irregularidades menstruales e hirsutismo. Como antecedentes, hace un año, debido a que presentó poliuria y polidipsia, se le diagnosticó diabetes mellitus. El control de la diabetes ha sido inadecuado a pesar de que se han utilizado hipoglucemiantes orales en dosis altas. Esta paciente va a requerir un tratamiento con insulina y es por ello que es enviado al servicio de medicina interna. A la exploración física podemos continuar el orden. Vemos que es una paciente obesa, con cara de luna llena, vello fino en la región supralabial, en la patilla y escaso en la barbilla, presenta una jiba en la región posterior del cuello, estrías violáceas en el abdomen e insuficiencia venosa en extremidades inferiores. La tensión arterial es de 140/100, los laboratorios presentan una glucosa capilar de 257 miligramos sobre decilitro, una talla de 1,62 metros y un peso de 88 kilogramos. Como se darán cuenta, el nuevo formato incluye un orden que es el género del paciente, la edad que tiene, el sitio donde se está realizando la consulta, el motivo de la consulta, cuáles son los antecedentes que presenta esta paciente, la exploración física y los signos vitales y los exámenes de laboratorio. Ahora vayamos a la resolución del caso. En el formato anterior del examen, una de las posibles preguntas que nos podrían haber hecho es: el examen de laboratorio que debe solicitarse existiendo la sospecha clínica de síndrome de Cushing es. En este tipo de pregunta nos están encaminando a que respondamos de forma memorística y nos están otorgando el diagnóstico de la paciente. En el nuevo formato es más probable que encontremos alguna pregunta como: el paraclínico de elección para corroborar el diagnóstico en esta paciente es, con las opciones correspondientes, que son 4, y en la cual la respuesta correcta sería la medición de cortisol libre en orina de 24 horas. La siguiente pregunta, en el formato anterior, podría ser: se sospecha de hipercortisolismo endógeno. Los estudios que deben realizarse son. Nuevamente nos están encaminando a que respondamos de forma memorística. Sin embargo, utilizando el análisis, nos podrían llegar a preguntar: ante la sospecha de hipercortisolismo endógeno, la siguiente conducta terapéutica en esta paciente es, en cuyo caso la respuesta correcta es medición de la ACTH y prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona de 1 hasta 2 miligramos. La tercera pregunta que nos podrían haber hecho en el formato anterior del examen sería algo como: en caso de confirmarse el hipercortisolismo endógeno, el origen más probable de la diabetes en esta paciente es. En el nuevo formato, los podrían llegar a preguntar: en caso de confirmarse el hipercortisolismo endógeno, la base fisiopatológica de la sintomatología de esta paciente es, en cuyo caso la respuesta correcta sería aumento en la producción hepática de glucosa y resistencia a la insulina. Por último, nos podrían llegar a preguntar algo como:
Mientras se estudia el origen del hipercortisolismo endógeno en la paciente, el paciente debe ser tratado con, y de las opciones que nos presentan, pues ketoconazol es el fármaco que más se utiliza para el tratamiento inicial del síndrome de Cushing. Ahora hagamos una revisión de síndrome de Cushing. El diagnóstico de síndrome de Cushing se basa en dos cosas: sospecha clínica y algunos test que van a explorar características del síndrome de Cushing y que se realizan de forma ambulatoria. Dentro de la sospecha clínica, lo primero que tenemos que descartar es si el hipercortisolismo es exógeno o es un hipercortisolismo endógeno. Dentro de los test se pueden utilizar el cortisol libre en orina de 24 horas, también se puede utilizar la disminución de la retroalimentación inhibitoria con 1 miligramo de dexametasona administrada a las 23 horas y una medición del cortisol plasmático a las 8 de la mañana, o mediciones de la variación diurna de cortisol en 24 horas. Esto se puede realizar en suero o saliva. Ninguno de estos test es absolutamente confirmatorio y a menudo deben combinarse. Ahora revisemos cada uno de estos test. El primer test que se debe realizar es el cortisol libre en orina. El cortisol libre representa el 5% del cortisol total que es filtrado hacia la orina. El método para hacer esta medición es la cromatografía líquida de alta resolución. Los valores normales de cortisol libre en orina en 24 horas son menores a 50 microgramos. Si estos valores se superan en 3 a 4 veces, se considera positivo para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. Se recomienda realizar 3 mediciones de cortisol libre en orina para aumentar la sensibilidad y la especificidad del método. En caso de que el resultado sea negativo, pero la sospecha clínica sea alta, se recomienda repetir esta medición en semanas o meses. Si los resultados son dudosos, esto es, los valores de cortisol van de 1 a 3 de los valores normales, hay que hacer el diagnóstico diferencial con pseudo-Cushing. Algunas de las causas de pseudo-Cushing incluyen obesidad, síndrome ovario poliquístico, alcoholismo, depresión, enfermedades agudas o estrés y diabetes. Algunos fármacos como la carbamazepina pueden dar resultados falsos positivos ya que se confunden con cortisol. El siguiente método que se puede utilizar para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing es la administración de 1 miligramo de dexametasona por la noche, alrededor de las 23 horas, y una medición del cortisol plasmático a las 8 de la mañana. Los valores normales de cortisol deben de ser menores a 1.8 microgramos sobre decilitro. Este es un método complementario al cortisol libre en orina. También existen falsos positivos. Algunos fármacos como la fenitoína, el fenobarbital y la rifampicina aceleran el metabolismo de dexametasona. La insuficiencia renal, la depresión endógena y pacientes con pseudosíndrome de Cushing también pueden generar falsos positivos. Finalmente, tenemos los test de medición de cortisol sérico o salival a medianoche. El cortisol tiene un ritmo circadiano. El cortisol sérico mayor de 7.5 microgramos sobre decilitro posee un 100% de sensibilidad para la detección de síndrome de Cushing. El cortisol en saliva mayor a 0.35 microgramos sobre decilitro es sugerente de síndrome de Cushing. El test de dexametasona y medición de hormona adrenocorticotropa diferencia el síndrome de Cushing del pseudo-Cushing. Más de 1.4 microgramos sobre decilitro en cortisol sérico se considera anormal. El hipercortisolismo puede ser resultado de una sobreproducción de CRH, de ACTH o de tumores adrenales que produzcan cortisol. El término enfermedad de Cushing se reserva únicamente para los casos en los que un tumor hipofisiario produce ACTH. El resto de las causas de hipercortisolismo, ya sea endógeno o exógeno, se denominan síndrome de Cushing. Dentro de los efectos metabólicos del exceso de glucocorticoides se encuentran el aumento de la neoglucogénesis, la resistencia a la insulina, y esto puede llevar a la diabetes mellitus. También podemos encontrar aumento del catabolismo proteico que puede llevar a la emaciación, osteoporosis y adelgazamiento de la piel. Hay aumento y redistribución de la grasa corporal. Esto produce una obesidad de predominio central, facies de luna, acúmulo de dorsal de grasa y las extremidades se mantienen relativamente delgadas. Hay una involución del tejido linfático y disminución de la respuesta inflamatoria, lo que puede predisponer a distintas infecciones. Hay aumento en la secreción de ácido por el estómago, que puede llevar a la presencia de úlceras gastroduodenales, y hay retención de sodio y redistribución de fluidos corporales que pueden producir edema e hipertensión arterial. La función gonadal también se afecta
y podemos encontrar disminución de los niveles de testosterona en varones y disminución de estrógenos y progesterona en mujeres con anovulación y amenorrea. Todos los efectos enunciados pueden ocurrir independientemente del origen de los glucocorticoides. La causa más común de síndrome de Cushing se debe a la administración de fármacos con fines antiinflamatorios e inmunosupresores. El tratamiento farmacológico del síndrome de Cushing en la actualidad tiene indicaciones bien definidas y tiene un papel secundario. Se llega a utilizar para disminuir el hipercortisolismo previo a las cirugías, intentando reducir así la morbimortalidad operatoria. También se llega a utilizar en los casos en los que otras terapéuticas han fracasado, por ejemplo la cirugía transesfenoidal, o en casos de síndrome de Cushing ectópico, en los que no se ha podido extirpar el tumor primitivo con persistencia del hipercortisolismo. El tratamiento farmacológico incluye dos tipos de fármacos: los supresores de la secreción de hormona adrenocórtico-tropa y los inhibidores de la secreción de cortisol. Los supresores de la secreción de ACTH son poco eficaces a pesar de tener una acción selectiva. Incluyen a la ciproheptadina, bromocriptina, reserpina, somatostatina y al valproato. Los inhibidores de la secreción de cortisol son de gran utilidad, son una buena alternativa cuando el tratamiento farmacológico es el único posible. El fármaco más utilizado es el ketoconazol, es el menos tóxico y los cambios hormonales inducidos son dosis dependiente y reversibles, recuperándose el bloqueo a las 8 a 16 horas de la última dosis oral. Los efectos secundarios del ketoconazol incluyen hepatotoxicidad, prurito, molestias gastrointestinales. Ocasionalmente puede ocasionar insuficiencia suprarrenal, por lo que es necesario monitorizar semanalmente durante el primer mes y después mensualmente el cortisol plasmático, el cortisol libre en orina y las transaminasas. Y hay algunos otros efectos como ginecomastia, hipogonadismo, hipertensión arterial, hipotiroidismo. La dosis en pacientes de más de 30 kilos es de 200 miligramos al día, repartidos en 2 dosis. Con esto llegamos al final. El objetivo del caso era mostrar a ustedes algunos de los cambios que hay en la estructura y en el formato del Examen Nacional de Residencias. También aprovechamos para hacer una descripción y revisión del síndrome de Cushing. Suerte y hasta la próxima.